En este preciso instante algo está ocurriendo en Estados Unidos que ya había sido escrito hace miles de años y ahora se está cumpliendo delante de nuestros ojos. California se está partiendo. Carreteras completas están cayendo al océano como si la tierra estuviera siendo sacudida desde dentro. En Nueva York, lluvias jamás registradas están inundando barrios enteros en minutos, paralizando el metro y dejando ciudades enteras bajo el agua. Pero lo más inquietante es esto. En todo el país, los animales están huyendo. Aves abandonan zonas donde siempre vivieron. Criaturas se comportan como si supieran algo que los humanos todavía no quieren aceptar. Y ahora también se están registrando temblores en regiones que nunca, jamás habían temblado. La Biblia advirtió exactamente esto. Jesús dijo: habrá terremotos, inundaciones y señales en los cielos, antes del fin. Esto no es una teoría, esto no es sensacionalismo. Esto es el cumplimiento de profecías antiguas, ocurriendo en la nación más poderosa del planeta. Y lo que viene después es aún más perturbador. Lo verdaderamente alarmante para millones de observadores no radica en la manifestación de una calamidad aislada, sino en la sincronización casi perfecta de múltiples catástrofes convergiendo en un lapso temporal tan reducido que vuelve imposible atribuirlas al azar o a la casualidad. Instantes como el que atravesamos en este momento demandan nuestra concentración total, no distracciones frívolas ni evasiones reconfortantes. Si tu intuición más profunda te susurra que algo de proporciones monumentales se está gestando frente a nuestros ojos, entonces manifiesta tu compromiso activando el botón de me gusta en este material audiovisual, plasmando tus reflexiones en la sección de comentarios y convirtiéndote en seguidor permanente de este canal. Porque el despertar colectivo de la conciencia humana trasciende en importancia cualquier otra prioridad antes de que llegue el momento de la comprensión definitiva de lo que se aproxima. Por toda la franja costera que abarca las regiones septentrionales y centrales de California, aquellas arterias viales que se transformaron en íconos tanto culturales como turísticos están experimentando colapsos estructurales directos hacia las turbulentas corrientes del Océano Pacífico, atrapadas en un desplazamiento geológico de naturaleza violenta que ningún experto logró anticipar ni vaticinar con antelación. Las célebres rutas conocidas como Highway número 1 y Highway número 101, consideradas durante múltiples décadas como testimonios vivientes de la capacidad humana para resistir los embates de los elementos naturales más feroces, ahora están experimentando fallos catastróficos de manera abrupta y sin ningún tipo de señal preventiva. Fragmentos completos de asfalto pavimentado, estructuras de contención metálicas diseñadas para la protección y volúmenes masivos de tierra compactada se están desprendiendo formando bloques colosales que se precipitan hacia el abismo oceánico que aguarda en las profundidades. No estamos presenciando simplemente un deslizamiento de tierra convencional ni un fenómeno geológico aislado que pudiera recibir una explicación sencilla. Lo que está ocurriendo ante nuestros ojos representa la manifestación visible de un movimiento mucho más profundo, una fuerza implacable e incansable que opera desde las entrañas mismas del planeta. Los científicos especializados en geología han confirmado mediante estudios rigurosos que el sustrato rocoso que sostiene estas comunidades costeras está experimentando un proceso de hundimiento progresivo, transformación estructural y deformación gradual, día tras día, siguiendo patrones que ningún ingeniero había contemplado previamente en sus cálculos más pesimistas. Aquello que durante generaciones fue considerado como terreno estable y confiable ha dejado por completo de ser digno de confianza. Secuoyas milenarias, esos gigantes vegetales que han permanecido como guardianes silenciosos del tiempo, ahora se encuentran suspendidas literalmente sobre el vacío absoluto, con sus sistemas radiculares expuestos a la intemperie y completamente incapaces de mantener sujeto el suelo erosionado.
tormentas atmosféricas de inusitada intensidad, masas oceánicas con temperaturas anormalmente elevadas, acantilados saturados hasta el punto de ruptura por la humedad acumulada, y el embate perpetuo e implacable del oleaje marino han convergido todos simultáneamente, provocando que estructuras que considerábamos permanentes y eternas colapsaran en el transcurso de una única temporada climática. Desde la localidad de Crescent City hasta la región de Big Sur, los funcionarios gubernamentales se movilizaron en estado de pánico, mientras los residentes locales observaban incrédulos la magnitud de la destrucción. Equipos de respuesta ante emergencias se desplazaron velozmente hacia las zonas de fractura, pero el daño resultó ser absolutamente total e irreversible. Barandillas de hormigón reforzado y extensiones enteras de superficie terrestre se desprendieron en bloques uniformes, desplomándose en caída libre hacia las aguas oceánicas que rugían abajo. Las sirenas de alerta aullaban penetrantes, compitiendo acústicamente con el estruendo atronador del oleaje embravecido. Viajeros quedaron atrapados sin rutas de escape, cadenas de suministro vitales se quebraron abruptamente. A través de las frecuencias radiofónicas, palabras sombrías resonaban sin cesar, indicando que no existía solución rápida ni remedio inmediato. Aquello que durante mucho tiempo se percibió como una amenaza distante y de evolución lenta arribó con una velocidad absolutamente impactante. Junto a la devastación física se alzaba una crisis mucho más silenciosa, pero igualmente aterradora en sus implicaciones. Si una de las vías de comunicación más fundamentales de California podía desvanecerse aparentemente de la noche a la mañana, entonces, ¿qué otras estructuras a lo largo de esta costa podrían encontrarse en peligro inminente? Pero este fenómeno trasciende ampliamente el simple colapso de infraestructura construida por manos humanas. Estamos presenciando la exposición de los cimientos mismos de nuestra existencia. El terreno en sí, esa base sólida sobre la cual hemos depositado toda nuestra confianza durante generaciones incontables, está experimentando transformaciones radicales bajo nuestros propios pies. Este acontecimiento representa un mensaje de origen divino que resuena como eco de las palabras proféticas contenidas en el libro de Isaías, capítulo 24, versículos del 18 al 20, donde se proclama que la tierra será quebrantada por completo. La tierra será fracturada en fragmentos. La tierra será sacudida con violencia extrema. Lo que durante siglos pareció seguro e inmutable está siendo redefinido ante nuestros ojos. No se trata simplemente de una advertencia sobre destrucción material y tangible. Es una señal de procedencia divina. Es un llamado urgente que exige nuestra atención inmediata. Mientras los temblores terrestres reflejan un cambio cósmico de proporciones mayores, los acontecimientos que se despliegan hoy ante nosotros podrían ser manifestaciones directas de esta misma advertencia divina, donde todo aquello en lo que hemos confiado como estable está siendo cuestionado radicalmente, exigiendo una reflexión más profunda y un realineamiento con verdades superiores que trascienden la comprensión ordinaria. A medida que la Tierra cede bajo la presión, también se desmorona nuestra ilusión de permanencia y eternidad. Si aquello en lo que confiamos para que perdurara a través de múltiples generaciones puede evaporarse durante la nuestra, entonces, ¿qué es verdaderamente estable y confiable en este mundo que habitamos? Permanece junto a mí, mientras nos sumergimos más profundamente en estos acontecimientos que continúan desarrollándose, porque las respuestas que encontremos podrían resultar mucho más perturbadoras de lo que actualmente nos atrevemos a imaginar. Justo cuando el suelo temblaba a través de toda California con carreteras costeras desmoronándose hacia las profundidades del Pacífico, la ciudad de Nueva York enfrentaba un acontecimiento igualmente impactante en su naturaleza devastadora. Precipitaciones que batieron todos los récords históricos previamente establecidos impactaron la metrópolis con una fuerza absolutamente implacable, inundando avenidas y sistemas de transporte subterráneo más rápidamente de lo que cualquier red de drenaje, por avanzada que fuera, podría manejar eficientemente.
En el transcurso de apenas unas horas, vecindarios completos quedaron sumergidos bajo metros de agua, y el legendario sistema de metro se transformó literalmente en un río subterráneo caudaloso. Los equipos especializados en respuesta ante emergencias se movilizaron frenéticamente, pero ninguna solución rápida ni remedio instantáneo pudo ser localizado. Esto no era simplemente una tormenta meteorológica convencional. Era una fuerza abrumadora que desactivó sistemas enteros, de manera que incluso las ciudades mejor preparadas y más tecnológicamente avanzadas no pudieron resistir ni contener. Pero no fueron únicamente las aguas inundantes las que perturbaron a los habitantes urbanos. Por encima del caos acuático, un fenómeno extraordinariamente extraño hizo su aparición. Un sonido grave, profundo y resonante de naturaleza quejumbrosa llenó completamente la atmósfera circundante. No era el rugido característico de un trueno, tampoco el aullido mecánico de las sirenas de emergencia, sino más bien una vibración prolongada y sostenida que se extendía a través de toda la bóveda celeste. Los testigos presenciales lo describieron como algo profundamente antinatural, como si el propio firmamento estuviera respondiendo acústicamente al diluvio que se desataba debajo. El sonido permanecía suspendido en el aire, modulando su tono y frecuencia, generando una pulsación continua que se intensificaba progresivamente a medida que la inundación alcanzaba su punto culminante. Los respondedores de emergencia confirmaron categóricamente que no existían causas conocidas ni explicables para este ruido misterioso. No había aeronaves sobrevolando la zona, ninguna actividad industrial en operación, ningún evento meteorológico documentado que pudiera generar tal fenómeno acústico. El sonido parecía emanar de una fuente completamente diferente, ubicada más allá del alcance y la comprensión de los fenómenos climáticos ordinarios. Esto trascendía ampliamente la definición de una simple tormenta. Se percibía como una señal, como un mensaje codificado. Las escrituras sagradas hacen eco de la gravedad profunda de tales acontecimientos. El libro del Génesis, capítulo 7, versículo 11, declara que las compuertas de los cielos fueron abiertas, señalizando el control divino absoluto sobre las inundaciones terrestres. El Salmo 29, versículo 3, añade que la voz del Señor resuena sobre las aguas, reforzando la noción de que tanto el territorio sólido como la bóveda celeste están sujetos a un comando de autoridad superior. Estos versículos nos recuerdan con claridad que cuando perturbaciones de esta magnitud ocurren, no se trata únicamente de la naturaleza operando bajo sus propias leyes físicas. Es un mensaje de procedencia divina manifestándose ante nuestros sentidos. A medida que las aguas inundantes comenzaron su retroceso gradual, el sonido misterioso se desvaneció paulatinamente, dejando tras de sí una inquietud persistente, una sensación incómoda de que algo de proporciones mucho mayores se estaba desarrollando más allá de los límites de la comprensión humana convencional. Lo que comenzó como un evento meteorológico aparentemente simple, se transformó rápidamente en una convergencia poderosa de tierra y cielo, trastornando absolutamente todo a su paso. ¿Qué está realmente sucediendo bajo la superficie de lo visible? Y si el propio firmamento está reaccionando de esta manera tan dramática, ¿qué mensaje de mayor envergadura está siendo transmitido a la humanidad? Permanece conmigo mientras continuamos desentrañando el significado más profundo de estas señales, porque las respuestas que finalmente descubramos podrían resultar considerablemente más perturbadoras de lo que nos atrevemos a imaginar en este momento. A través de todo el territorio de los Estados Unidos, un patrón profundamente perturbador de desorientación animal se está desplegando sistemáticamente, señalizando que algo de naturaleza fundamental está experimentando transformaciones en las profundidades bajo la superficie terrestre. A lo largo de las franjas costeras, cetáceos de gran tamaño han estado encallándose a sí mismos en ubicaciones geográficas extremadamente distantes de sus rutas migratorias habituales y ancestrales.
No estamos hablando de ejemplares jóvenes y desorientados sin experiencia, sino de animales maduros y saludables que han navegado las corrientes oceánicas durante años con precisión impecable. Lo que está aconteciendo ahora parece completamente contrario a las leyes naturales, como si el mapa magnético interno del cual dependen hubiera sido alterado súbitamente de manera radical. En los territorios continentales, agricultores reportan con creciente frecuencia que su ganado vacuno se rehúsa categóricamente a cruzar senderos familiares que han transitado durante años enteros sin incidente alguno. A pesar de la ausencia total de obstáculos visibles o depredadores acechando en las cercanías, los animales permanecen inmóviles y plantados firmemente en su posición, como si sus instintos les advirtieran sobre un peligro inminente que se aproxima, rehusándose a avanzar un solo paso más hacia adelante. Este comportamiento no está impulsado por temor o miedo convencional, sino por una certeza absoluta, como si supieran con conocimiento interno que algo está profundamente equivocado más adelante en el camino y ninguna persuasión humana pudiera convencerlos de proceder. De manera similar, la fauna silvestre está exhibiendo comportamientos extraordinariamente inusuales. Las aves están abandonando sus nidos de manera prematura, mucho antes del momento apropiado según los ciclos naturales, y las criaturas que habitan los bosques están modificando sus patrones de movimiento habituales, evitando deliberadamente sus territorios usuales y zonas de alimentación tradicionales. Estos cambios en el comportamiento animal no son aleatorios ni carentes de patrón. Están sincronizados a través de especies completamente diferentes y no relacionadas entre sí, sugiriendo fuertemente que todas están respondiendo a la misma perturbación subyacente, a la misma señal invisible que emana desde las profundidades. Las escrituras bíblicas abordan este fenómeno con una claridad absolutamente asombrosa. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 7, se declara que debes interrogar a las bestias y ellas te instruirán. Los animales, como participantes activos en la creación divina, responden instintivamente a transformaciones y cambios que los seres humanos todavía no han logrado percibir ni comprender. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 22, también nos recuerda que sabemos que toda la creación ha estado gimiendo, como con dolores de parto hasta el tiempo presente. Esto habla directamente sobre la respuesta instintiva profunda de la Tierra y todas sus criaturas ante cambios en la energía ambiental, presión atmosférica y sincronización divina. Mucho antes de que los humanos puedan interpretar correctamente las señales que se están manifestando. Si la creación entera está respondiendo instintivamente a estas transformaciones fundamentales, ¿qué revela esto sobre nuestro nivel de conciencia respecto a lo que se aproxima inexorablemente? La Tierra, a través de sus criaturas más sensibles, está reaccionando ante algo que permanece oculto bajo la superficie de lo visible. ¿Estamos realmente escuchando con atención? Permanece junto a nosotros mientras continuamos monitoreando estas señales profundamente inquietantes que se multiplican con cada día que transcurre. Mientras los patrones cambiantes de la naturaleza continúan desplegándose sin cesar, la región meridional de California ahora se encuentra atrapada firmemente en el agarre de una actividad sísmica extremadamente perturbadora. No estamos hablando del temblor ocasional ni de las réplicas secundarias esperables. Se trata de una secuencia de terremotos que ocurren en sucesión rápida y constante, sacudiendo la región de manera implacable y sin tregua. Lo que durante generaciones fue considerado como territorio estable y seguro, tierra sólida sobre la cual construir con confianza, ahora está siendo fracturado violentamente, mientras grietas profundas dividen la superficie terrestre en segmentos. Edificaciones que se creían construidas sobre fundamentos sólidos e inquebrantables, ahora se balancean peligrosamente bajo la presión acumulada. Las vías de tránsito se pandean y deforman, y el propio sustrato bajo nuestros pies parece temblar con una inquietud que va en aumento progresivo.
Los científicos especializados en sismología han reportado que estos terremotos no constituyen eventos aislados ni independientes. Forman parte de una secuencia completa de temblores que continúan sacudiendo la región sin pausa. Con cada réplica subsecuente, el suelo se siente progresivamente más inquieto e inestable, como si fuera incapaz de asentarse nuevamente en su lugar original. Los datos recopilados por los sismógrafos confirman la verdad inquietante que nadie quería admitir abiertamente. La intensidad de las sacudidas está incrementándose exponencialmente, y los temblores se están propagando hacia regiones que previamente permanecieron completamente intocadas por actividad sísmica frecuente. Los expertos se encuentran batallando intensamente para explicar por qué estos terremotos están ocurriendo con tal frecuencia alarmante y por qué están creciendo tan dramáticamente en su potencia destructiva. Aún más alarmantes resultan los sonidos de rechinamiento profundo reportados por residentes locales, ruidos que parecen emanar desde las profundidades bajo la superficie, como si la propia Tierra estuviera esforzándose contra alguna presión invisible e incomprensible. El silencio que se instala entre cada terremoto es quizás el aspecto más perturbador de todos. Un silencio que se siente cargado de peso con anticipación, como si algo incluso más grandioso estuviera aguardando pacientemente el momento de ser revelado. Los residentes en California han quedado en un estado de nerviosismo constante, inseguros sobre qué vendrá a continuación en esta secuencia implacable. El terreno ya no es digno de confianza ni dependencia. Los cimientos bajo sus hogares, negocios y autopistas están experimentando transformaciones lentas pero absolutamente innegables. Esta situación trae a la mente las palabras contenidas en las escrituras bíblicas mientras la tierra misma responde a fuerzas que trascienden la comprensión humana ordinaria. El libro de Isaías, capítulo 24, versículo 19, habla sobre un tiempo cuando la tierra será quebrantada completamente. La tierra será dividida en fragmentos. La tierra será sacudida con violencia extrema. Esta escritura refleja como espejo la agitación actual en California, donde el territorio mismo parece estar desintegrándose, incapaz de sostener el peso de lo que está ocurriendo en las profundidades bajo su superficie. De manera similar, el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 6, nos recuerda que una vez más haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Estos versículos hablan sobre un tiempo cuando toda la creación responde al unísono. Tierra, cielo y océano, todos experimentando transformaciones bajo la presión de la sincronización divina. Mientras el suelo continúa temblando, la interrogante se hace cada vez más grande e imposible de ignorar. ¿Qué está siendo revelado bajo la superficie que todavía no podemos observar con nuestros ojos físicos? La Tierra está experimentando cambios fundamentales, pero ¿representa esto el comienzo de algo incluso más colosal? Permanece atento mientras continuamos explorando estos eventos que se despliegan constantemente. Las respuestas podrían estar mucho más cerca de lo que pensamos en este momento. Como si el terreno bajo California no fuera ya suficientemente inestable y poco confiable, la costa ahora enfrenta una amenaza completamente nueva en su naturaleza aterradora. Olas gigantescas amenazando con ahogar ciudades enteras bajo su peso líquido. La bahía de San Francisco se convirtió en el epicentro de uno de los eventos naturales más alarmantes en la historia reciente documentada. Lo que comenzó como un día aparentemente normal se transformó rápidamente en una pesadilla viviente cuando las grabaciones de video mostraron olas elevándose desde meros 20 pies de altura hasta convertirse en muros monstruosos de agua más altos que los rascacielos más elevados de la metrópolis. El agua mezclándose con formaciones nubosas oscureció bloques completos de la ciudad. Los habitantes observaban horrorizados mientras las olas alcanzaban su cresta muy por encima de ellos, rodando hacia adelante con una fuerza absolutamente aterradora.
Órdenes de evacuación fueron emitidas con urgencia extrema y más de 100.000 personas fueron forzadas a desplazarse tierra adentro, huyendo literalmente por sus vidas en el transcurso de apenas unas horas. Los científicos han activado todas las alarmas posibles, señalando hacia la zona de subducción de Cascadia, una falla geológica con capacidad de desencadenar un megatsunami, proyectando una sombra ominosa sobre toda la región circundante. Los expertos predicen que la actividad de olas actual podría ser el precursor de algo muchísimo más devastador en su alcance. No se trata únicamente del agua elevándose hacia alturas inusuales, es la propia Tierra bajo el océano, desplazándose de maneras que señalizan una catástrofe venidera. La escala de este desastre potencial no se parece a nada que hayamos presenciado en la historia reciente de la humanidad. Desde una perspectiva bíblica, este escenario aterrador encuentra su paralelo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25, donde las Escrituras hablan sobre el rugido del mar y las olas embravecidas. La Escritura captura el poder aterrador del océano de una manera que se siente espeluznantemente profética y actual. Cuando los mares rugen de esta manera, no son meramente un signo de condiciones meteorológicas adversas, representan una transformación cósmica, un mundo que está a punto de cambiar radicalmente. El libro del Génesis, capítulo 7, versículo 11, ofrece otro paralelo donde las fuentes del gran abismo se abrieron violentamente, señalizando un tiempo cuando las aguas de la tierra se liberan de sus confines, trastornando la vida tal como la conocemos. Las olas que estamos presenciando hoy, en su furia ascendente, reflejan el gran diluvio de tiempos bíblicos cuando el juicio divino se administró en forma de aguas incontrolables y devastadoras. ¿Qué sucede cuando el mar se rehúsa a permanecer en su lugar designado? Si los océanos se están agitando de esta manera tan violenta, ¿qué otras fuerzas yacen dormidas bajo la superficie, aguardando ser desatadas sobre la humanidad? Permanece con nosotros mientras continuamos rastreando estos eventos y explorando el significado potencial detrás de ellos, mientras la tierra tiembla incesantemente bajo nuestros pies. Un descubrimiento absolutamente asombroso emerge desde las profundidades de Texas. Uno que absolutamente nadie podría haber anticipado ni predicho. Arqueólogos han desenterrado los remanentes de un altar de piedra antiguo, oculto profundamente dentro de una caverna remota, datando retrospectivamente hasta un tiempo asombroso de 7.000 años en el pasado. Este no es un hallazgo ordinario ni común. Las piedras del altar están apiladas y organizadas con tal precisión deliberada que resulta absolutamente claro que esto no fue una formación aleatoria ni accidental. Lo que hace este descubrimiento incluso más extraordinario es la ausencia completa de cualquier resto humano, cenizas residuales, herramientas utilitarias o señales de habitación prolongada. El altar permanece austero y solitario, sin nada rodeándolo excepto el peso aplastante de la historia acumulada. Es casi como si hubiera sido dejado intacto durante milenios enteros, aguardando pacientemente el momento preciso para ser revelado a la generación correcta. Y lo más inquietante de todo son las extrañas marcaciones crípticas que rodean el altar por completo. Incisiones superficiales pero perfectamente espaciadas están grabadas en la piedra con una intención que se siente casi sagrada en su naturaleza. Estos símbolos no corresponden a ningún lenguaje conocido por la lingüística moderna, ni se asemejan a mera decoración estética. Parecen deliberados y cargados de propósito, como si las propias piedras estuvieran hablando, ofreciendo un mensaje que todavía no ha sido completamente comprendido ni descifrado. En las escrituras sagradas, los altares son lugares de significancia tremenda, siempre apareciendo después de momentos de juicio divino y antes de nuevos comienzos históricos. Noé construyó un altar después del diluvio universal. Abraham en momentos críticos de su jornada espiritual y Elías después de la confrontación dramática en el Monte Carmelo. Estos altares no son simplemente estructuras físicas construidas con piedra. Simbolizan transiciones monumentales,
encuentros divinos directos y preparaciones para lo que está por venir en el futuro inmediato. Este descubrimiento llega en medio de inestabilidad generalizada sobre la superficie terrestre, aumentando aún más su peso simbólico y profético. Mientras el mundo alrededor de este sitio tiembla con incertidumbre creciente, un pacto antiguo parece haber sido marcado en piedra, intocado por el tiempo hasta este momento específico. La Biblia hace eco de este descubrimiento con las palabras del profeta Joel, capítulo 2, versículo 31, que predicen señales en la tierra y en los cielos antes del día del Señor, cuando el juicio y la misericordia divina convergen simultáneamente. En un mundo que parece progresivamente más inestable con cada día que pasa, este altar antiguo ofrece un recordatorio escalofriante y perturbador. Lo que fue enterrado será revelado únicamente cuando llegue el tiempo designado. La significancia de este hallazgo no reside únicamente en su antigüedad ni en su forma particular. Reside en la certeza inquietante de que este altar no es una reliquia del pasado muerto, sino una señal apuntando hacia algo que todavía está por desarrollarse en nuestro futuro inmediato. Es este altar un llamado a prestar atención, un recordatorio divino de que nos encontramos en el precipicio de un nuevo comienzo monumental. Ahora continuemos explorando los significados más profundos detrás de estas revelaciones que se multiplican constantemente. En California, árboles centenarios que permanecieron como símbolos vivientes de fortaleza y resistencia han muerto súbitamente de manera casi simultánea dentro de una ventana temporal de apenas 48 horas. Lo que resulta aún más desconcertante es que no existe explicación obvia ni aparente. No ha habido incendios forestales destructivos, ninguna enfermedad visible propagándose, ningún deterioro lento a través del tiempo. Estos gigantes imponentes colapsaron en un instante, sus hojas marchitándose completamente, sus troncos debilitándose estructuralmente y sus raíces una vez robustas incapaces de sostenerlos por más tiempo. Durante generaciones incontables, estos árboles han permanecido como monumentos vivientes al paso del tiempo, soportando condiciones climáticas severas y sobreviviendo desastres naturales de todo tipo. Sin embargo, sin advertencia previa alguna, vida que debería haber perdurado durante siglos adicionales ha terminado abruptamente de manera inexplicable. Lo más inquietante es que esta muerte masiva no está aislada a 1 o 2 ejemplares individuales. Está ocurriendo a través de todo el estado en agrupaciones concentradas, casi como si alguna fuerza invisible estuviera obligando a estos seres antiguos a caer al unísono perfecto. Los expertos están completamente desconcertados y sin respuestas. No hay causa clara identificable. No hay señales de enfermedad patógena. No hay cambios en el clima local. No hay amenazas visibles de ningún tipo. Es como si la naturaleza misma hubiera elegido este momento específico para terminar la vida de estos centinelas imponentes, elevando una pregunta más profunda y mucho más perturbadora. ¿Qué señaliza esta destrucción repentina y masiva? La Biblia ofrece un eco escalofriante en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 10, donde se declara que todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado. Esta advertencia bíblica no habla únicamente sobre árboles vegetales, sino sobre todo aquello que perdura en el tiempo. La longevidad no garantiza supervivencia sin propósito ni función. Árboles que han permanecido firmes a través de siglos enteros, resistiendo tormentas devastadoras e incendios forestales, ahora fallan sin explicación comprensible. Este incidente no trata solamente sobre árboles muriendo. Es un recordatorio contundente de la fragilidad de la vida misma en todas sus manifestaciones. Nos convoca a reconsiderar en qué confiamos para obtener estabilidad y permanencia. Lo que parece permanente y eterno podría no serlo en absoluto. ¿Podría esta muerte súbita de la naturaleza ser una señal profética? Está intentando comunicarnos algo más profundo, algo que estamos fallando en comprender con claridad.
Permanece atento mientras continuamos explorando este misterio inquietante que se profundiza constantemente. Hace apenas días recientes, algo extraordinario ocurrió a lo largo de las playas de Miami Beach, Florida. Cuando la noche cayó sobre la costa, olas masivas surgieron hacia la orilla. Solamente estas olas no eran únicamente agua común. Brillaban con una luz azul espeluznante y antinatural, iluminando las aguas oscuras mientras se estrellaban contra la arena de la playa. El espectáculo visual fue tan impactante que vehículos se detuvieron abruptamente y personas permanecieron congeladas en asombro, mezclado con temor. Las olas luminiscentes parecían pulsar con una energía que no podía ser explicada mediante ciencia convencional. Un fenómeno inquietante que dejó a los testigos presenciales buscando desesperadamente respuestas satisfactorias. Los científicos han intentado proporcionar explicaciones para el espectáculo, atribuyéndolo a bioluminiscencia, un efecto causado por microorganismos que se iluminan cuando son agitados en el agua. Sin embargo, fueron rápidos en admitir que la intensidad y el brillo de la luz observada estaban muy más allá de lo que típicamente se observa en fenómenos naturales documentados. Algunos sugirieron que la contaminación ambiental y la turbulencia extrema podrían haber intensificado el efecto, pero nadie pudo explicar completamente la escala masiva de la iluminación ni la sensación extraña que evocaba en quienes la presenciaban. La Biblia ofrece un paralelo escalofriante a este evento misterioso. El libro del Apocalipsis, capítulo 16, versículo 3, habla sobre un tiempo cuando el mar cambió bajo juicio divino. El mar, una fuerza poderosa de la naturaleza, responde al comando divino, transformándose de maneras que desafían explicaciones naturales convencionales. Las olas brillantes en Brighton Beach podrían ser vistas como más que simplemente una anomalía ambiental. Podrían ser una señal profética. La creación misma parece estar comportándose de manera antinatural, atrayendo atención hacia algo más grande, algo que trasciende la comprensión humana ordinaria. La interrogante permanece sin respuesta definitiva. ¿Estaba el océano simplemente brillando o estaba intentando comunicarnos algo de importancia crítica? ¿Es esto una ocurrencia natural explicable? ¿O es la Tierra misma hablando en un lenguaje que todavía no hemos aprendido a comprender? Permanece atento mientras continuamos explorando estos eventos extraños que se multiplican. ¿Qué piensas que significa esta exhibición inusual? Podría ser una señal de algo muchísimo más grande aproximándose. Déjanos saber tus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios y permanece con nosotros para más actualizaciones sobre este misterio que continúa desarrollándose ante nuestros ojos incrédulos. A través de todo Estados Unidos, una serie de acontecimientos extraordinarios se ha desplegado sistemáticamente, sacudiendo a la nación hasta su núcleo más fundamental. En California, autopistas costeras una vez consideradas indestructibles se han desmoronado hacia el mar, erosionadas por un terreno que ya no posee estabilidad alguna. Secuoyas ancestrales, símbolos vivientes de resistencia, ahora permanecen con raíces expuestas, impotentes contra la tierra que se transforma. La ciudad de Nueva York ha quedado sumergida bajo precipitaciones que rompieron todos los récords, inundando calles y sistemas de metro más rápido de lo que cualquier sistema tecnológico podría manejar eficientemente. Mientras tanto, el comportamiento animal a través del país se vuelve progresivamente más extraño e inexplicable, mientras las criaturas responden instintivamente a transformaciones que los humanos todavía no han logrado comprender completamente. Además de todo esto, California está experimentando una serie continua de terremotos con temblores que inquietan regiones históricamente consideradas zonas seguras y estables. Lo que está sucediendo no es simple coincidencia fortuita. Estas señales están convergiendo demasiado estrechamente juntas, temporal y geográficamente, para ser ignoradas o descartadas. Esta oleada de eventos perturbadores refleja las profecías bíblicas sobre disrupción y advertencia divina.
El libro de Isaías, capítulo 24, versículos 19 y 20, declara que la tierra está quebrantada, la tierra está dividida en fragmentos, la tierra es sacudida violentamente, haciendo eco de la respuesta violenta del territorio a fuerzas más allá del control humano. La tierra temblando, las carreteras colapsando, las aguas inundantes elevándose. No son simplemente resultado de causas naturales ordinarias, son señales indicando que algo de proporciones mayores está en juego. De manera similar, el Salmo 29, versículo 3, habla sobre la voz del Señor sobre las aguas, reforzando que tanto el territorio como el cielo están sujetos a autoridad divina absoluta. Lo que estamos presenciando hoy trasciende el simple clima o transformaciones geológicas. Es un recordatorio de que el poder divino gobierna tanto la creación como la destrucción de todas las cosas. El comportamiento extraño de los animales ofrece otra indicación clara de que algo está transformándose bajo la superficie de lo visible. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 7, la Biblia nos instruye que debemos preguntar a las bestias y ellas nos enseñarán. Los animales, como parte integral de la creación, responden instintivamente a cambios ambientales, frecuentemente detectando disrupciones mucho antes que los humanos. Ballenas encallándose lejos de sus rutas migratorias establecidas. Ganado rehusándose a cruzar senderos que han transitado durante años. Criaturas del bosque modificando sus movimientos habituales. Estas son señales de la creación respondiendo a algo que permanece invisible e incomprensible para nosotros. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 22, nos recuerda adicionalmente que sabemos que toda la creación ha estado gimiendo, como con dolores de parto hasta el tiempo presente. La tierra misma está reaccionando ante algo monumental, urgiéndonos a prestar atención con seriedad. Observamos ecos adicionales del juicio divino en las olas que se elevan a través del litoral californiano. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25, habla sobre el rugido del mar y las olas embravecidas, una referencia a las fuerzas tumultuosas que señalizan una transformación cósmica de proporciones épicas. Así como en el libro del Génesis, capítulo 7, versículo 11, donde las fuentes del gran abismo irrumpieron violentamente, estamos presenciando el comportamiento violento e impredecible de las aguas terrestres. Ya sean las olas gigantescas en San Francisco o el extraño resplandor azul que ilumina las playas de Miami, estos acontecimientos parecen estar trascendiendo las explicaciones naturales convencionales, señalizando que la Tierra está respondiendo a una sincronización divina específica. El colapso de árboles centenarios en California sirve como otro recordatorio contundente de la fragilidad inherente de la vida. Estos árboles, que resistieron condiciones adversas severas durante generaciones completas, cayeron súbitamente sin advertencia previa. Esta muerte repentina de la naturaleza sin causa clara, identificable, refleja el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 10, donde está escrito que todo árbol que no produce buen fruto será cortado y eliminado. Estos árboles, símbolos de resistencia y longevidad, ahora yacen caídos, recordándonos que la longevidad no garantiza supervivencia sin propósito definido. En estas señales múltiples y convergentes, terremotos devastadores, inundaciones catastróficas, desorientación animal generalizada y el colapso inexplicable de la naturaleza, estamos siendo convocados a considerar seriamente qué es verdaderamente estable y confiable en nuestro mundo. Lo que una vez pareció permanente e inmutable, desde el territorio bajo nuestros pies hasta las criaturas que caminan sobre él, ahora está experimentando transformaciones y desmoronándose progresivamente. Estas señales son muchísimo más que meros accidentes de la naturaleza operando bajo leyes físicas. Son mensajes de origen divino, un llamado urgente a prestar atención, advirtiéndonos que los cimientos sobre los cuales nos mantenemos de pie no son tan seguros ni confiables como alguna vez pensamos con tanta certeza.
Mientras somos testigos de estos eventos que continúan desarrollándose sin cesar, la interrogante permanece suspendida en el aire. ¿Estamos realmente prestando atención a lo que está siendo revelado bajo la superficie de la realidad cotidiana? ¿O estamos demasiado distraídos por las trivialidades de nuestras vidas para percibir lo que se aproxima inexorablemente? Permanece atento mientras continuamos explorando estas señales que se multiplican constantemente, porque su significado más profundo podría resultar considerablemente más perturbador de lo que nos atrevemos a imaginar en este momento. Haznos saber tus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios y no olvides activar el like y suscribirte para recibir más actualizaciones sobre estos acontecimientos que transforman nuestra comprensión de la realidad. Mientras nos encontramos parados en medio de eventos inquietantes que se despliegan a través de toda la nación, debemos hacer una pausa deliberada y reflexionar profundamente. Las señales son cristalinas en su claridad, pero no gritan exigiendo atención inmediata. No llegan acompañadas de trompetas sonando estridentemente, ni de caos inundando las calles urbanas. En cambio, son sutiles y discretas, infiltrándose en nuestra conciencia como sombras que se alargan en el horizonte durante el atardecer. El territorio se desplaza constantemente bajo nuestros pies. Las aguas se elevan con fuerza inusual y antinatural, y la tierra responde mediante temblores y convulsiones violentas, como si la naturaleza misma estuviera clamando en un idioma que todavía no hemos logrado comprender completamente. No es el ruido estruendoso del desastre en lo que deberíamos enfocar nuestra atención, sino en la quietud que existe entre las tormentas, esos momentos silenciosos que señalizan algo muchísimo más profundo y trascendental. La tierra tiembla no únicamente por miedo o terror, sino en preparación deliberada para lo que viene. Lo que estamos presenciando no es simplemente una serie de eventos aleatorios y desconectados, sino una invitación divina a discernir los tiempos precisos en los que estamos viviendo. Estamos siendo convocados a reconocer que aquello que alguna vez creímos ser seguro y permanente podría ya no ser estable ni confiable. Nuestros cimientos fundamentales están siendo sometidos a prueba no únicamente por fuerzas naturales ordinarias, sino por un poder superior que está sacudiendo el mundo hasta su núcleo de manera gentil, pero absolutamente firme. En el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, se nos recuerda que aquel que comprende debe prestar atención cuidadosa. Esta advertencia no está dirigida a los débiles de corazón ni a los pusilánimes. No es para aquellos que se sienten contentos viviendo en complacencia autoimpuesta, ignorando deliberadamente las señales de los tiempos que habitamos. Es para aquellos que poseen el valor necesario para escuchar atentamente, para mirar más allá de la superficie superficial y percibir las verdades más profundas que están siendo reveladas progresivamente ante nuestros ojos. El mundo está cambiando radicalmente y estamos siendo invitados a comprender qué es exactamente lo que se está desarrollando frente a nosotros, pero la comprensión verdadera no llega fácilmente ni sin esfuerzo. Requiere discernimiento espiritual, paciencia extraordinaria y una apertura genuina para percibir el panorama completo más allá de los detalles inmediatos. Cuando el cielo comunica mediante exposición progresiva en lugar de fuego consumidor, debemos prestar atención con toda nuestra capacidad. Dios no siempre envía juicio en forma de catástrofes obviamente destructivas. Algunas veces, habla silenciosamente a través de la quietud de un árbol cayendo sin causa aparente, el ascenso inexplicable de las aguas o el comportamiento extraño y antinatural de los animales. Es precisamente en estas señales sutiles donde somos convocados a despertar completamente, a abrir nuestros ojos espirituales al mensaje divino que está siendo transmitido constantemente. ¿Estamos realmente escuchando con atención plena? ¿Estamos discerniendo los tiempos con sabiduría? ¿O estamos atrapados irremediablemente en el ruido constante y la distracción perpetua de nuestras vidas cotidianas?
Mientras observamos los eventos que se despliegan continuamente, debemos interrogarnos a nosotros mismos con honestidad brutal. ¿Estamos siendo preparados para algo de proporciones mucho mayores? ¿Cuál es la significancia profunda de estas señales múltiples y convergentes? ¿Y cómo se supone que debemos responder ante esta revelación progresiva? La Tierra está revelando su inestabilidad fundamental de maneras que no pueden ser ignoradas. El firmamento está reaccionando de formas extraordinariamente inusuales. Y las criaturas de la Tierra están respondiendo instintivamente a cambios que todavía no podemos comprender completamente con nuestras mentes limitadas. No es un tiempo apropiado para pánico descontrolado, sino para reflexión profunda y contemplación seria. Estamos siendo invitados a considerar cuidadosamente sobre qué estamos construyendo nuestras vidas y si realmente estamos anclados en aquello que es eterno e inmutable. La interrogante final permanece suspendida en el aire cargado de anticipación. Cuando el cielo comunica mediante exposición gradual en lugar de fuego destructor, estamos realmente escuchando con todos nuestros sentidos. Estamos reconociendo las señales con claridad. ¿O estamos demasiado atrapados en las distracciones superficiales de nuestro mundo para percibir el panorama completo más grande? Este no es un tiempo apropiado para el miedo paralizante, sino para la conciencia despierta. Este es un tiempo para prepararnos espiritualmente, para alinearnos con lo que se aproxima inexorablemente y para buscar una comprensión más profunda de los propósitos divinos detrás de estos eventos que se desarrollan constantemente ante nuestros ojos asombrados. Mientras continuamos explorando estas señales proféticas y buscando comprensión más profunda de su significado, quiero expresar mi gratitud sincera por acompañarnos en esta jornada de descubrimiento. Por favor, toma un momento para activar el like en este video, compartir tus reflexiones y pensamientos en los comentarios y suscribirte para recibir más actualizaciones conforme avanzamos. Tu participación activa importa tremendamente mientras continuamos descubriendo el significado detrás de estos eventos misteriosos que transforman nuestra comprensión. Permanece atento mientras nos sumergimos progresivamente más profundo en estas revelaciones que continúan desarrollándose. Y como siempre te exhorto, continúa observando atentamente, continúa discerniendo con sabiduría y continúa buscando la verdad absoluta sin cesar. Algo aconteció recientemente que sacudió completamente a América hasta sus cimientos más profundos. Una estructura sufrió daño severo y extenso a causa de un incendio devastador hace poco tiempo, apenas horas después de que un terremoto la afectara alrededor de las 5 de la tarde esa misma jornada. Simultáneamente, un sol carmesí ardía intensamente en el firmamento, proyectando un resplandor espeluznante sobre ciudades que ya se encontraban en un estado de nerviosismo extremo. Y entonces llegó el humo, denso y sofocante, extendiéndose a través de múltiples estados de manera implacable. Por todo el territorio estadounidense, templos han ardido en llamas, los cielos se han tornado de un rojo sanguíneo intenso, y el caos se ha propagado como ondas expansivas tanto a través de la naturaleza como de la sociedad humana. Estos no son acontecimientos aislados ni desconectados entre sí. Están vinculados intrincadamente y posiblemente representan una advertencia directa de procedencia divina. En el material audiovisual de hoy vamos a explorar exhaustivamente lo que Jesús nos advirtió hace siglos y por qué numerosas personas creen firmemente que sus palabras proféticas están cumpliéndose precisamente ahora en nuestro tiempo. Así que permanece con nosotros durante este recorrido revelador. Si crees que Dios todavía comunica activamente en la actualidad, activa ese botón de me gusta. Escribe en los comentarios que estás observando atentamente y suscríbete para recibir más contenido revelador. Abramos nuestros ojos espirituales antes de que sea demasiado tarde para comprender completamente. ¿Qué aconteció exactamente en los Estados Unidos durante julio del año 2025? Algo completamente inexplicable sucedió en los cielos sobre América.
Durante 3 días consecutivos e ininterrumpidos, un sol de color rojo sangre se mantuvo suspendido en lo alto sobre algunas de las ciudades más reconocidas de la nación, incluyendo Nueva York, Chicago y Dallas. No era el crepúsculo vespertino. No era humo proveniente de incendios forestales distantes. Esto no era una ilusión atmosférica ordinaria ni convencional. El orbe rojo permanecía estable y fijo en el firmamento, brillando como una luz de advertencia gigantesca, sin parpadear y completamente inmóvil. Los meteorólogos quedaron completamente desconcertados y sin explicaciones satisfactorias. Las corrientes en chorro operaban normalmente según los patrones esperados. No había erupciones volcánicas mayores a las cuales culpar por el fenómeno. No había partículas pesadas suspendidas en la atmósfera. Los cielos estaban despejados y transparentes. Los vientos soplaban con calma. Sin embargo, el sol rojo se rehusaba obstinadamente a desvanecerse o retornar a su apariencia normal. Incluso científicos hablando extraoficialmente admitieron que jamás habían presenciado algo remotamente similar en toda su carrera profesional. Y mientras los cielos ardían en tonalidades carmesí intensas, algo incluso más perturbador estaba aconteciendo simultáneamente sobre la superficie terrestre. Los templos comenzaron a incendiarse misteriosamente. Desde Texas hasta Ohio, santuarios sagrados, algunos con más de 100 años de antigüedad histórica, se incendiaron durante la oscuridad de la noche. No hubo impactos de rayos, ninguna evidencia de incendio provocado deliberadamente, ningún cableado eléctrico defectuoso que pudiera explicar los siniestros. Los investigadores no tenían respuestas satisfactorias que ofrecer. Los fuegos se encendieron sin causa identificable, misteriosamente, silenciosamente, destructivamente, consumiendo estructuras que habían permanecido intactas durante generaciones. Simultáneamente, las redes sociales se inundaron con videos documentando ocurrencias extraordinarias y extrañas, aves volando formando espirales perfectas y geométricas en el cielo, nubes pulsando como ondas atravesando la atmósfera. Una mujer desde Kansas publicó una grabación de audio capturada exactamente a las 3:33 de la madrugada, documentando una explosión profunda similar al sonido de un cuerno resonando desde los cielos mismos, sin fuente identificable, sin explicación racional disponible. Las personas comenzaron a susurrar la misma interrogante con creciente urgencia. ¿Era esto simplemente fenómenos meteorológicos inusuales o estaba algo de mayor trascendencia siendo anunciado públicamente? Porque en cada generación humana existen momentos cuando la naturaleza deja de fingir normalidad, momentos cuando el propio firmamento comunica directamente con la humanidad. Y este fue precisamente uno de esos momentos históricos trascendentales. Para la mentalidad moderna y científica, el Sol es simplemente una esfera masiva de gas ardiente. Pero para la cosmovisión hebrea, ancestral era infinitamente más que eso. El Sol representaba el gobierno divino, la autoridad emanando directamente desde los cielos celestiales, un testigo perpetuo de los pactos establecidos entre Dios y la humanidad. El Salmo 19, versículo 4, declara solemnemente que en los cielos Dios ha establecido una tienda para el sol, el cual es como un novio emergiendo de su cámara nupcial. En la tradición judía ancestral, la imaginería del novio se refiere directamente al Mesías prometido. Cuando el sol se transforma en rojo, representa muchísimo más que un simple cambio cromático. Es una declaración de advertencia profética. Algo en el reino celestial está alineándose perfectamente con algo sobre la tierra física, y hay mucho más significado oculto en esto. En el idioma hebreo, la palabra para designar el color rojo es Adami, compartiendo la misma raíz etimológica con el nombre Adam, significando hombre, extraído de Adama o tierra roja. El simbolismo resulta absolutamente innegable e imposible de ignorar.
Cuando el sol adquiere tonalidad roja, es como si el cielo mismo estuviera proclamando una palabra profética sobre la humanidad completa, sobre su origen primordial, su autoridad delegada y, posiblemente, sobre su juicio venidero. Pero no era únicamente el firmamento donde acontecimientos extraordinarios se manifestaban. Algo considerablemente más profundo estaba ocurriendo simultáneamente en las capas inferiores. A través de todo el territorio estadounidense, los incendios de templos no seguían un patrón aleatorio ni caótico. Seguían una configuración geométrica trazada con precisión a lo largo de líneas ancestrales. Desde Washington, D.C. hasta Denver, desde Los Ángeles hasta Nueva York, estas ciudades y monumentos emblemáticos se alinean con lo que se conoce como líneas ley, autopistas espirituales reconocidas históricamente por francmasones, jesuitas y ocultistas por igual. Líneas diseñadas deliberadamente para canalizar influencia, autoridad y poder de naturaleza, tanto material como espiritual. Y en tiempos de decadencia moral generalizada, cuando los templos pierden su voz profética y los líderes religiosos comprometen la verdad absoluta, esas mismas líneas se transforman en canales conductores de oscuridad y engaño. Durante julio del año 2025, el sol de color rojo sangre se elevó exactamente sobre estas líneas geométricas específicas, y a lo largo de esas líneas precisas, catedrales históricas ardieron intensamente. Anomalías atmosféricas inexplicables, terremotos destructivos, fuego consumidor, sonidos misteriosos, fenómenos celestes, todos moviéndose en perfecta sincronización rítmica a través de la misma cuadrícula sagrada ancestral. ¿Coincidencia fortuita o algo infinitamente más calculado y deliberado? Esto no es únicamente guerra espiritual desarrollándose en las regiones celestiales invisibles. Está cartografiado y mapeado directamente sobre el territorio físico. Los altares ancestrales están despertando de su letargo milenario, y ahora la geografía espiritual de América está experimentando transformaciones fundamentales. Estas señales no son aleatorias ni accidentales. Estas ciudades no están temblando por casualidad ciega. Dondequiera que el enemigo espiritual haya plantado engaño y decepción, el territorio mismo está comenzando a gemir bajo el peso acumulado. Y a menos que el pueblo de Dios se levante para reclamar su herencia espiritual legítima, esas líneas energéticas, esas puertas dimensionales, serán utilizadas para introducir muchísimo más que simple caos superficial. Introducirán paz falsa y engañosa, decepción masiva y avivamiento religioso falsificado que desviará a multitudes del camino verdadero. Sonidos emanando desde el firmamento mismo. En ciudades distribuidas por toda América, desde Nueva York hasta Florida, residentes reportaron escuchar explosiones extrañas similares a trompetas resonando a través del cielo. Videos publicados en plataformas digitales capturaron el ruido espeluznante, frecuentemente descrito como un cuerno metálico o un chofer distante soplando a través de las formaciones nubosas. No había conciertos programados, ningún tráfico aéreo registrado, ningún simulacros oficiales programados durante esos momentos específicos. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones racionales. Algunos culparon a la presión atmosférica o vibraciones industriales transmitidas a grandes distancias, pero ninguna teoría coincidía completamente con lo que los testigos presenciales describieron con consistencia. Para los creyentes espirituales, el sonido representaba muchísimo más que simple ruido ambiental. En el libro del Apocalipsis, las trompetas no son simplemente instrumentos musicales de metal. Son alarmas celestiales de advertencia divina. El Apocalipsis, capítulo 8, versículo 6, declara que entonces los 7 ángeles que poseían las 7 trompetas se prepararon para hacerlas sonar con potencia. Mientras estos sonidos sacudían los cielos sobre ciudades populosas, algo adicional comenzó a agitarse precisamente bajo la superficie terrestre sólida.
Poco tiempo después de los reportes sobre sonidos de trompetas celestiales, sensores sísmicos registraron temblores inusuales y anómalos a través de las regiones centrales y surestes de los Estados Unidos. Terremotos pequeños pero persistentes golpearon regiones que raramente experimentan tal actividad sísmica significativa, lugares como Georgia, Carolina del Sur e incluso porciones del estado de Florida. Los residentes locales reportaron sentir el suelo moverse y desplazarse bajo sus pies con movimientos sutiles pero innegables. Aunque ninguno fue suficientemente grande para causar destrucción masiva de infraestructura, su naturaleza completamente inesperada ha generado interrogantes profundas y preocupantes. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 22, nos recuerda solemnemente que sabemos que toda la creación ha estado gimiendo, como experimentando dolores de parto hasta el tiempo presente. Numerosas personas creen firmemente que este gemido se está manifestando físicamente en el propio suelo bajo nuestros pies. ¿Podrían estos temblores terrestres ser dolores de parto espirituales, señalizando que algo absolutamente monumental está a punto de acontecer en la historia humana? Mientras el suelo temblaba intermitentemente, luces extraordinarias comenzaron a aparecer grabadas no en el firmamento celeste, sino directamente en la arena sobre varias playas distribuidas a lo largo de la costa oriental, particularmente en Carolina del Sur, Virginia y Florida. Símbolos misteriosos y luminiscentes han aparecido en la arena durante las horas nocturnas. Testigos presenciales describieron círculos perfectamente trazados, cruces religiosas y marcaciones completamente desconocidas, algunas pulsando con luz propia y otras permaneciendo estáticas, pero claramente visibles hasta que la marea matutina las lavaba completamente. Nadie ha reclamado responsabilidad por crear estas formaciones, y las autoridades no poseen explicación satisfactoria alguna. En tiempos ancestrales, Dios frecuentemente utilizaba señales físicas tangibles, escritura apareciendo sobre muros, patrones formándose en la naturaleza, mensajes codificados. La aparición de símbolos luminiscentes recuerda poderosamente al libro de Daniel capítulo 5, donde una mano misteriosa escribió una advertencia profética sobre el muro del palacio de Babilonia con las palabras enigmáticas Mene, Mene, Tekel, Parsin. ¿Podrían estos símbolos contemporáneos ser una firma divina similar intentando capturar nuestra atención colectiva urgentemente? Mientras algunos desaparecen sin dejar rastro alguno, otros permanecen grabados en la tierra como testimonio permanente. Y precisamente sobre ellos, los cielos narran su propia historia, complementaria. Personas distribuidas por Texas, Florida, Arizona y las regiones del Medio Oeste han documentado formaciones nubosas gigantescas con forma tubular rodando a través del firmamento. Estas formaciones, denominadas nubes rodantes por los meteorólogos especializados, son extremadamente raras en su ocurrencia y frecuentemente se extienden por kilómetros de distancia. Mientras los científicos las atribuyen a condiciones meteorológicas específicas como cizalladura del viento, la sincronización temporal y la intensidad dramática de estas nubes han despertado curiosidad espiritual profunda. El libro de Isaías, capítulo 30, versículo 30, habla sobre Dios haciendo que la gloria de su voz sea escuchada y el descenso de su brazo sea observado con ira feroz, con llama de fuego devorador, con ráfagas de tormenta, aguacero torrencial y piedras de granizo. Estas nubes no se asemejan simplemente a formaciones naturales convencionales. Parecen pergaminos divinos siendo desenrollados sobre la tierra física. Podrían ser advertencias colocadas a plena vista, símbolos de un mensaje desplegándose progresivamente a través de los cielos mismos. Pero los cielos no son las únicas entidades revelando secretos ancestrales ocultos. Bajo la superficie del paisaje más icónico de América, algo verdaderamente antiguo ha sido desenterrado recientemente.
En una caverna oculta profundamente dentro del Gran Cañón, una expedición arqueológica reciente desenterró lo que algunos están denominando uno de los descubrimientos más controvertidos en toda la historia estadounidense documentada. La caverna, sellada herméticamente durante siglos incontables, contenía cámaras repletas de artefactos misteriosos, inscripciones enigmáticas, símbolos crípticos y reliquias que parecen espeluznantemente similares a aquellas descubiertas en el antiguo Egipto y Mesopotamia. Mientras escépticos académicos lo califican como un engaño elaborado, fotografías de alta resolución y revisiones académicas rigurosas han comenzado a emerger públicamente, verificando la existencia auténtica de estos elementos ancestrales. ¿Podría este descubrimiento extraordinario ser una pieza faltante en el rompecabezas profético completo? El profeta Ezequiel habló extensamente sobre cámaras ocultas repletas de pergaminos y objetos sagrados, como se registra en Ezequiel capítulo 8. Estas cosas ocultas no fueron simplemente enterradas al azar, fueron selladas deliberadamente para un tiempo designado divinamente. Podría ser que este momento presente, precisamente en nuestra generación específica, sea ese tiempo designado proféticamente. ¿Están estas reliquias resurgiendo para recordarnos verdades olvidadas e historias espirituales enterradas por el paso implacable del tiempo? Y mientras estas señales emergen desde las profundidades bajo la tierra, la atmósfera circundante comienza a transformarse una vez más de maneras extraordinarias. Desde mítose, tormentas de granizo manifestándose en pleno verano hasta nevadas, apareciendo en estados sureños donde el invierno raramente visita, los Estados Unidos han experimentado clima extremo y errático durante meses recientes. En Florida, olas de calor abrasador se han transformado súbitamente en inundaciones relámpago devastadoras. Tornados han aparecido materializándose en regiones donde virtualmente nunca se escuchan reportes de ellos. Y a lo largo de las costas, residentes reportan remolinos atmosféricos que se desvanecen tan rápidamente como aparecieron, sin dejar destrucción física, pero generando una extraña tensión espiritual palpable en la atmósfera. Estas no son simplemente anomalías meteorológicas aisladas, forman parte de un patrón completo de agitación y trastorno. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25, registra a Jesús declarando proféticamente que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra las naciones. Estarán en angustia y perplejidad ante el rugido y la agitación del mar embravecido. ¿No es precisamente eso lo que estamos observando actualmente? Un mundo perplejo y confundido, sistemas gubernamentales fallando catastróficamente y la propia Tierra comportándose como si algo trascendental estuviera aproximándose, algo de naturaleza indiscutiblemente divina. Las advertencias rodeando completamente a América. Es como si Dios estuviera acercando a América por todos los lados simultáneamente, enviando señales desde el firmamento celeste, desde las profundidades terrestres y desde el reino espiritual invisible. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, se declara solemnemente que Dios habla de una manera y luego de otra diferente, aunque nadie lo percibe con claridad. Dios raramente grita con voz atronadora, pero siempre comunica constantemente a través de la creación física, mediante señales de advertencia, a través de la tensión creciente que sentimos profundamente en nuestras almas más íntimas. Él está comunicando precisamente ahora en este momento histórico, y el mensaje se vuelve progresivamente más audible e imposible de ignorar. Despierta de tu letargo espiritual. Presta atención cuidadosa a lo que acontece. Regresa hacia mí con todo tu corazón. ¿Qué pasaría si estos acontecimientos no fueran simplemente señales ambiguas, sino advertencias finales absolutas? ¿Qué sucedería si todos los sonidos similares a trompetas, símbolos luminiscentes misteriosos, nubes con forma de ángeles y temblores inexplicables no fueran simplemente aleatorios, sino el intento final de Dios de alcanzar a una nación que deliberadamente se ha apartado de sus caminos?
En el libro de Amós, capítulo 4, versículos del 6 al 11, Dios enumera meticulosamente las maneras en que intentó capturar la atención de Israel mediante hambruna devastadora, sequía prolongada, plagas mortales, desastres naturales, y cada vez repite las mismas palabras dolorosas. Sin embargo, no regresaron a mí, declara el Señor con tristeza. Y luego concluye con estas palabras escalofriantes y solemnes: prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. ¿Podría América encontrarse en la misma posición espiritual precaria? Una nación que ha sido advertida repetidamente una y otra vez, y sin embargo continúa derivando progresivamente más lejos de la verdad. El profeta Ezequiel recibió instrucciones explícitas de advertir al pueblo para que su sangre inocente no quedara sobre sus manos como responsabilidad. De la misma manera exacta, estas señales podrían ser la manera de Dios de otorgar una última oportunidad definitiva, una alerta divina final antes de que la puerta de la gracia se cierre permanentemente. Jesús mismo declaró en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39, que los últimos días serían exactamente como los días de Noé antes del diluvio universal. Porque en los días anteriores al diluvio las personas comían y bebían, se casaban y entregaban en matrimonio, hasta el preciso día en que Noé entró en el arca de salvación. La vida transcurría con normalidad absoluta hasta que, súbitamente, dejó de serlo por completo. Con tantos eventos extraños desarrollándose simultáneamente a través de América, numerosas personas se interrogan con urgencia creciente: ¿está la profecía bíblica cumpliéndose precisamente ante nuestros ojos asombrados? Durante siglos incontables, los creyentes han estudiado meticulosamente las palabras de los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Juan, intentando comprender las señales específicas que aparecerían antes del retorno glorioso de Cristo. Esas señales proféticas nunca tuvieron la intención de aterrorizarnos ni paralizarnos. Fueron diseñadas para prepararnos espiritualmente y mentalmente. Y ahora, mientras cada fenómeno extraño se apila sobre el anterior, se siente como si las páginas mismas de las Escrituras estuvieran cobrando vida dinámicamente ante nosotros. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 30 y 31, Dios declara solemnemente que mostraré prodigios en los cielos y sobre la tierra, sangre y fuego, y columnas ascendentes de humo denso. El sol será transformado en oscuridad y la luna en sangre antes de la llegada del día grande y terrible del Señor. Estamos presenciando ahora lunas de sangre, eclipses extraños y misteriosos, y eventos celestes inexplicables ocurriendo con frecuencia incrementada dramáticamente. ¿Podrían estos ser los prodigios exactos en los cielos de los cuales Joel habló proféticamente? Jesús mismo advirtió en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 11, que habrá terremotos devastadores, hambrunas extendidas y pestes mortales en lugares variados, así como eventos aterradores y señales grandiosas provenientes desde el cielo. ¿No suena eso exactamente como lo que está aconteciendo actualmente? Desde terremotos inusuales en regiones inesperadas hasta sonidos similares a trompetas y símbolos luminiscentes que nadie puede explicar satisfactoriamente, ya no es simplemente una teoría especulativa. Las señales son absolutamente reales y se están multiplicando exponencialmente. Pero la profecía no trata únicamente sobre lo que acontece en el firmamento celeste o bajo la superficie terrestre. Trata fundamentalmente sobre la condición espiritual de la humanidad completa. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, el apóstol Pablo describió los últimos días como un tiempo de colapso moral generalizado, declarando que las personas serán amantes de sí mismas, amantes del dinero, jactanciosas, soberbias, abusivas, desobedientes a sus progenitores, amantes del placer más que amantes de Dios, manteniendo una forma externa de piedad, pero negando su poder transformador interno. Observa cuidadosamente alrededor. No
Es ese precisamente el espíritu dominante de nuestra era contemporánea. Una generación completamente distraída por el egocentrismo, desconectada de la verdad absoluta y derivando progresivamente más lejos de los fundamentos sólidos de la fe auténtica. Este es el cumplimiento no de una profecía aislada, sino de una convergencia de numerosas profecías apuntando todas hacia una única verdad irrefutable. Estamos entrando en una temporada profética diferente a cualquier otra en la historia documentada de la humanidad. Y mientras numerosas personas descartan estas señales múltiples como mera coincidencia fortuita, las Escrituras nos advierten explícitamente que ceguera espiritual cubrirá la tierra durante los últimos días. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39, Jesús declaró proféticamente que, así como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, porque en los días anteriores al diluvio, las personas comían y bebían, y no supieron absolutamente nada sobre lo que sucedería hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos sin excepción. La advertencia resulta cristalina e innegable. No te pierdas las señales proféticas. No seas como aquellos que continuaron con sus vidas cotidianas, ignorando completamente el temblor bajo sus pies hasta que fue demasiado tarde para actuar. La ira y el juicio divino. Es absolutamente cierto que Él tiene el mundo entero en sus manos poderosas, y uno puede contemplar la belleza espectacular aquí y quedar maravillado por su arte creativo magistral. Pero ¿cuándo crees, como nosotros creemos firmemente, que este cañón constituye prueba tangible de la violencia y el diluvio totalizador proveniente de las manos del Señor? Esto despierta reverencia profunda y una comprensión de cuán santo, perfecto e inmenso es Él, y cuán cortos caemos en todos los aspectos de nuestras vidas. No más imágenes infantiles y adorables del Arca de Noé mostrando animales sonrientes, felices, sobre un pequeño bote flotando en aguas calmadas para nosotros. Tenemos una imagen completamente nueva, una comprensión del diluvio violento, catastrófico e inductor de terror absoluto y las tormentas devastadoras que lo precedieron. Pero las buenas noticias residen aquí precisamente. Tan rápido como el temor del Señor se eleva en nosotros con una comprensión de cómo necesitamos mantener una visión elevada y santa de Él, jamás volverá a inundar la tierra de esta manera catastrófica. Nunca más tendremos que enfrentar su juicio destructivo o su ira consumidora en forma de diluvio universal, porque podemos estar completa y perfectamente cubiertos con el manto de justicia otorgado gratuitamente por Jesús si simplemente creemos con fe genuina. Hasta que captemos la severidad absoluta del pecado y cuán incapaces somos de hacernos justos a nosotros mismos mediante esfuerzo propio, su gracia escandalosamente generosa no puede realmente apoderarse de nosotros transformadoramente, pero puede definitivamente apoderarse de nosotros completamente. ¿De qué nos salva y hacia qué nos salvó? Debería hacernos exclamar diariamente con gozo y gratitud en nuestros corazones, incluso si no lo expresamos audiblemente desde nuestras bocas. Su gracia, misericordia y amor son verdaderamente más grandes de lo que podemos comprender completamente. Cuando nos hemos rendido y dejado de intentar tener una justicia propia generada mediante esfuerzo humano, nuestros pecados quedan infinitamente alejados de nosotros, tan lejos como el oriente del occidente, está completamente terminado y consumado. Desde el momento preciso en que nos rendimos a su amor transformador y hacia adelante, es una caminata diaria junto a Él, nunca más solos ni abandonados. Una caminata de regreso al hogar hacia el lugar que está preparando meticulosamente para nosotros. Y a lo largo del camino, aprendemos a confiar en Él progresivamente más. Y aprendemos a depender de Él cada vez más completamente. Cuanto más dependemos de Él, más nos llenamos de su Espíritu Santo. Y cuanto más nos llenamos de su Espíritu, más nos asemejamos a Él en carácter y creemos lo que declara como verdad sobre nosotros.
y nos convertimos en aquello que creemos sobre nosotros mismos en lo más profundo. Él declara que somos sus hijos amados, corderos de su rebaño, embajadores de su reino. Somos perdonados completamente, amados incondicionalmente, limpiados totalmente, irreprochables delante de Él, justos mediante la justicia imputada de Cristo. El gran cañón refleja el corazón redentor de Dios, que tomaría algo causado directamente por el pecado humano y lo transformaría en belleza espectacular y algo que apunta directamente hacia Él. Ahora podemos ir y pararnos ante el cañón, contemplar su inmensidad y observar su belleza mientras recordamos que nuestro Dios es un Dios que redime todas las cosas. De hecho, la imagen del gran cañón constituye un anticipo del futuro venidero, porque Dios nuevamente traerá juicio global contra toda impiedad, tal como lo hizo durante el diluvio, y formará cielos completamente nuevos y tierra completamente nueva, que serán hermosos más allá de nuestra imaginación limitada. Los cristianos verdaderos y auténticos participarán y morarán eternamente con Dios en esta nueva creación gloriosa. Cualquiera y todos los demás serán condenados al juicio eterno en el infierno, preparado originalmente para Satanás y sus ángeles caídos. Algo verdaderamente extraño está aconteciendo ante nuestros ojos. Desde animales rojos raros llegando desde Texas, hasta transformaciones geológicas súbitas bajo el Monte de los Olivos, hasta tensión internacional creciente enfocada sobre una pequeña ciudad, todos estos eventos se están desarrollando simultáneamente. Líderes religiosos se están preparando activamente para la construcción del tercer templo. Científicos están detectando patrones sísmicos que coinciden con profecías ancestrales y conflictos políticos se están intensificando alrededor de Jerusalén como nunca antes en la historia moderna. Reuniendo todos estos acontecimientos juntos, apuntan hacia algo muchísimo más grande, algo que numerosas personas creen podría ser una señal directa de procedencia divina. ¿Podrían estas ser las señales tempranas de lo que la Biblia denomina los últimos días? ¿Es esta la manera de Dios de preparar al mundo para el retorno glorioso de su Hijo amado? La aparición de 5 animales rojos perfectamente puros. En marzo del año 2022, 5 animales rojos perfectos arribaron a Israel provenientes desde Texas. Estos animales no eran ganado ordinario ni convencional. Fueron criados meticulosamente para cumplir los requisitos ancestrales e increíblemente estrictos documentados en el libro de Números, capítulo 19. Según la ley judía tradicional, las cenizas de un animal rojo, puro, uno sin una sola mancha ni imperfección, nunca uncido para trabajo y completamente rojo, incluso hasta los pelos individuales, son esenciales para los rituales de purificación del tercer templo profetizado. Durante 2 milenios completos, ningún animal rojo semejante había sido localizado exitosamente. Generaciones de rabinos inspeccionaron incontables terneros únicamente para descalificarlos por el defecto más minúsculo. Incluso solo 2 pelos, que no fueran rojos, resultaban suficientes para la descalificación. Parecía que este requisito jamás podría cumplirse nuevamente en la historia humana. Hasta ahora, precisamente. Un agricultor cristiano en Texas, creyendo firmemente que estaba ayudando a cumplir profecía bíblica directamente, crió estos animales cuidadosamente y los envió a Israel. Después de inspecciones exhaustivas y rigurosas, rabinos confirmaron oficialmente su pureza completa. Hoy permanecen bajo vigilancia cuidadosa cerca de Haifa, aguardando el momento preciso para ser ofrecidos según la tradición ancestral documentada. Animales rojos en el tiempo del fin. A través de casi 900 años de exilio disperso, el pueblo judío anheló ardientemente regresar a Israel, construir el tercer templo en Jerusalén y restaurar completamente el servicio del templo. 3 veces diariamente, judíos observantes oran solemnemente: que el templo sagrado sea reconstruido rápidamente y en nuestros días.
Aunque personas judías siempre han vivido en la Tierra Santa, después del Holocausto devastador, los judíos comenzaron a regresar masivamente a Israel. En 1948, la nación judía renació proféticamente, mencionado específicamente en Isaías capítulo 66, versículos 7 y 8, como el Estado de Israel. Y desde entonces, judíos han estado regresando en torrentes hacia la tierra desde todos los 4 rincones de la tierra. Desde 1967 ha existido un movimiento activo en Israel para reconstruir el templo sagrado. Sin embargo, el obstáculo principal radica en que el monte del templo actualmente está ocupado por la cúpula de la roca islámica. Así como la reunificación del pueblo judío constituye cumplimiento de profecía bíblica, también lo es la construcción del tercer templo sagrado. Él levantará un estandarte para las naciones y reunirá a los exiliados de Israel, reunirá al pueblo disperso de Judá desde los 4 rincones de la tierra. Hoy, numerosas preparaciones para el tercer templo ya han sido completadas, incluyendo los recipientes sagrados de adoración y las vestimentas sacerdotales que serán usadas por los levitas durante los servicios del templo. Además, más de 500 hombres jóvenes judíos descendientes de la tribu de Leví han sido entrenados como sacerdotes del templo para cumplir sus deberes de adoración y ofrendas en el templo. Pero el servicio del templo no puede comenzar sin el animal rojo, purificador. ¿Qué relación tiene un simple animal vacuno con la reconstrucción del templo sagrado? ¿Cómo podría un animal aparentemente ordinario desempeñar un papel vital en el éxito o fracaso de un evento tan monumental? La palabra de Dios establece explícitamente que únicamente el animal rojo puede restaurar la pureza bíblica necesaria para reconstruir el templo. Un animal rojo puro sin mancha constituye el ingrediente clave para la adoración en el templo. Puedes leer esto documentado en Números capítulo 19, versículo 4, donde declara: Entonces Eleazar el sacerdote debe tomar parte de su sangre del animal rojo con su dedo y rociarla 7 veces hacia el frente de la tienda de reunión. Descubramos el significado de las cenizas del animal rojo y la pureza ritual requerida. Regresamos a Números, capítulo 19, versículo 9, donde se declara: Un hombre que esté limpio recogerá las cenizas del animal y las colocará en un lugar ceremonialmente limpio fuera del campamento. Serán guardadas por la comunidad israelita para uso en el agua de limpieza, es para purificación del pecado. Según los creyentes, la organización dedicada a prepararse para la construcción del tercer templo en Jerusalén, estas aguas purificadoras son necesarias para purificar ritualmente el área del monte del templo, los recipientes sagrados y todo el sacerdocio levítico que están siendo preparados actualmente para el servicio. Las aguas de santificación también fueron rociadas sobre todos aquellos que estaban impuros, y numerosos fueron primero purificados mediante este proceso antes de entrar en los atrios del templo. Debes mantener a los israelitas separados de las cosas que los hacen impuros, para que no mueran en su impureza por contaminar mi lugar de habitación que está entre ellos. Numerosas condiciones pueden causar impureza ritual o contaminación, pero una de las más severas proviene mediante exposición directa a la muerte. La contaminación por contacto con la muerte se denomina tumas mase en hebreo. Este estado de impureza duraba 7 días completos y prevenía a una persona de participar en la comunidad o adoración en el templo. Aunque varios métodos pueden ser empleados para limpiar a una persona de otras formas de contaminación, tales como inmersión ritual en agua que se conoce como mikvah. Las cenizas del animal rojo constituyen el único remedio para la contaminación que resulta del contacto con un cadáver humano. Aunque algunos judíos y cristianos piensan que el animal rojo es algo perteneciente exclusivamente al pasado, imposible de ver nuevamente, el profeta Ezequiel, quien profetiza extensamente sobre el tercer templo reconstruido, también menciona estas aguas de purificación en conjunción con la reunificación de Israel,
vinculando el animal rojo directamente a los tiempos del fin y la era mesiánica venidera. Porque te sacaré de las naciones, te reuniré de todos los países y te traeré de regreso a tu propia tierra. Rociaré agua limpia sobre ti y estarás limpio. Te limpiaré de todas tus impurezas y de todos tus ídolos falsos. Te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ti. Removeré de ti tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne palpitante. ¿Está alguien aquí preguntándose sobre el misterio del animal rojo? La mayoría de las personas se preguntan cómo es posible que las cenizas de un animal ofrendado puedan purificar del pecado y la contaminación. Además, en una aparente paradoja desconcertante, estas mismas cenizas que purificaban también hacían a cualquier persona involucrada en las preparaciones del animal rojo. Desde la persona que reunía las cenizas hasta la persona que rociaba el agua purificadora, impura hasta el atardecer. Algunos sabios judíos creen que la ordenanza del animal rojo está conectada directamente al pecado del becerro de oro. Se cree que el animal rojo sirve de alguna manera como expiación para las terribles consecuencias de los israelitas adorando el becerro de oro cuando fueron sacados de Egipto por mano poderosa. El animal rojo es necesario para reconstruir el tercer templo profetizado, pero este animal no es ordinario ni común. Debe cumplir las siguientes condiciones estrictas e innegociables. El animal rojo debe ser absolutamente perfecto en su color rojo. Incluso 2 pelos de cualquier otro color lo descalificarán completamente. Incluso sus pezuñas deben ser completamente rojas. Debía tener entre 3 y 4 años de edad. Aunque animales más viejos podían ser utilizados potencialmente, animales más jóvenes no podían serlo bajo ninguna circunstancia. Debe estar libre de cualquier tipo de defecto interno o externo o mancha visible. No debe haber sido utilizado para ningún tipo de labor física y nunca haber sido colocado bajo un yugo, ni siquiera una sola vez. Únicamente un animal que cumpla todos estos requisitos simultáneamente puede ser utilizado para proporcionar las cenizas del proceso de purificación en cumplimiento del mandamiento ancestral. El animal técnicamente no era un ofrecimiento, porque no fue inmolado y quemado en el templo mismo. Más bien fue inmolado sobre el Monte de los Olivos, fuera del campamento ceremonial. Y cada vez que todos los requisitos son satisfechos completamente, es entonces cuando el templo está siendo reconstruido activamente. Sus ofrendas quemadas y sus ofrecimientos serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones sin excepción. A pesar de la disposición de numerosas personas judías para reconstruir el templo y reinstituir el servicio completo del templo, incluyendo el ofrecimiento del animal rojo purificador, el pueblo judío ha quedado sin un templo físico en Jerusalén para realizar las ofrendas de sangre animal que hacen expiación por el pecado. Debido a esto, la expiación mediante sangre ya no constituye un punto focal en el judaísmo contemporáneo. El enfoque ha sido colocado en realizar caridad, buenas obras y oración durante aproximadamente 1942 años completos. Es muchísimo tiempo sin templo físico. Y es precisamente por eso que el concepto de expiación mediante sangre está muy alejado del pensamiento del pueblo judío contemporáneo. Esta es una de las razones principales por las cuales resulta difícil para personas judías conectar la profecía mesiánica de Isaías, capítulo 53, y el concepto de expiación mediante sangre para el perdón del pecado con la ejecución del Mesías Yeshua en el madero. Sin embargo, fue la voluntad del Señor aplastarlo y hacerlo sufrir intensamente. Y aunque el Señor hace su vida una ofrenda por el pecado, derramó su vida hasta la muerte misma y fue contado entre los transgresores, porque cargó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores completamente. El propio animal rojo apunta proféticamente hacia Yeshua, que significa Jesús el Mesías, y su ejecución sobre el madero. Él, quien fue perfecto,
sin mancha ni defecto, y completamente sin pecado tomó sobre sí mismo los pecados del mundo entero, para que pudiéramos convertirnos en la justicia de Dios, mencionado específicamente en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Así como el animal rojo fue inmolado fuera del campamento ceremonial, así también Yeshua fue inmolado fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, documentado en Hebreos capítulo 13, versículo 12. El libro de Hebreos confirma explícitamente que es mediante la sangre de Yeshua el Mesías que podemos ser purificados completamente de todos nuestros pecados. La sangre de cabras y toros y las cenizas de un animal rojo rociadas sobre aquellos que son ceremonialmente impuros los santifican de manera que queden externamente limpios. ¿Cuánto más entonces la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de actos que conducen a la muerte para que podamos servir al Dios viviente eternamente? Satanás sabe que su tiempo es limitado y está llegando rápidamente a su fin. Él se opone violentamente a este plan divino y está luchando contra él con toda su fuerza demoníaca. Pero no puedes detener al Señor Todopoderoso. Absolutamente nada puede detenerlo. Mientras tanto, nosotros quienes amamos al Señor, necesitamos estar pensando activamente sobre prepararnos y estar completamente listos espiritualmente. Durante miles de años, seguidores de Jesucristo han esperado con anticipación el segundo advenimiento como un tiempo de paz y gozo absolutos. Pero antes de que el Salvador regrese gloriosamente, el pueblo de la tierra experimentará pruebas tremendas y calamidades devastadoras. Nuestro Padre Celestial quiere que estemos preparados para estas tribulaciones venideras. Él también espera que estemos espiritualmente listos cuando el Salvador venga en su gloria radiante. Por lo tanto, nos ha proporcionado señales que son eventos específicos que nos indicarán cuando el segundo advenimiento del Salvador esté cercano. A través de las eras, Dios ha revelado estas señales proféticas a sus profetas seleccionados. Ha declarado explícitamente que todos los seguidores fieles de Cristo conocerán cuáles son las señales y estarán vigilando atentamente esperándolas. Si somos obedientes y fieles, estudiaremos las Escrituras diligentemente y conoceremos las señales proféticas. Algunas de las señales prediciendo el segundo advenimiento de Jesucristo ya han sido cumplidas o están siendo cumplidas actualmente. Otras serán cumplidas definitivamente en el futuro cercano o distante. ¿Cómo se ve eso prácticamente? Necesitamos estar eliminando impureza de nuestras vidas y rededicándonos completamente a Él. Cuando leemos el pasaje sobre el animal rojo en su contexto completo, observamos que es seguido inmediatamente por la muerte de Miriam, y luego agua brotando de la roca y el pecado de Moisés al golpear esa roca en lugar de hablarle como fue instruido. Ningún ser humano va a lograr que Jesucristo retorne anticipadamente. Únicamente el Padre Celestial le indicará cuándo es el momento preciso. Nadie conoce ese momento excepto nuestro Padre Celestial. Todo lo que observas actualmente constituye simplemente una señal profética. Puede acontecer o puede no acontecer exactamente como anticipamos. Las personas pueden interpretar las Escrituras y percibir señales indicando que el cumplimiento se está acercando. Pueden comunicarte que piensan que es inminente, y Dios los bendiga si están utilizando eso para alimentar entusiasmo, para traer personas hacia Cristo o exhortar a la porción hipócrita de la iglesia para que se arrepienta genuinamente. Esta es una campana de alarma profética, una que señaliza que estamos más cerca que nunca de algo que parecía completamente imposible. La reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Y aquí es precisamente donde las cosas se vuelven aún más asombrosas y desconcertantes. La reconstrucción del templo profetizado.
Durante siglos incontables, eruditos bíblicos y teólogos especializados creyeron firmemente que la reconstrucción del templo sería el desencadenante final para los eventos del tiempo del fin descritos exhaustivamente en libros proféticos como Daniel, Zacarías y el Apocalipsis. El monte del templo, el sitio preciso donde el templo debe ser construido, actualmente está ocupado por la cúpula de la roca islámica, uno de los santuarios más sagrados del Islam. Cualquier intento de construir allí podría encender conflicto global catastrófico. Pero ahora algunos arqueólogos sugieren que el lugar santísimo original podría no haber estado exactamente bajo la cúpula dorada, sino ligeramente hacia el norte, elevando la posibilidad intrigante de construir el templo sin remover las estructuras existentes actualmente. La Biblia menciona explícitamente que algunos eventos del tiempo del fin ocurrirán en un templo específico en Jerusalén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, hablando directamente sobre el anticristo venidero, nos informa que se opondrá y se exaltará a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o es adorado. De manera que se establecerá a sí mismo en el templo de Dios, proclamando ser Dios mismo. Antes de que los eventos del tiempo del fin puedan ocurrir según la cronología profética, un templo debe estar presente físicamente para que estos eventos específicos ocurran dentro de él. La cúpula de la roca islámica está sobre el sitio donde se supone que debe estar el templo judío reconstruido. Los musulmanes creen firmemente que este es el lugar preciso desde el cual Mahoma ascendió hacia el cielo, convirtiéndolo en el tercer santuario más sagrado de la fe musulmana. Para que los judíos tomen control de este lugar y construyan un templo sobre él sería completamente impensable en el clima político contemporáneo. Pero durante la tribulación venidera, la construcción del templo se llevará a cabo protegida directamente por el anticristo engañador. Cuando observemos el templo siendo construido activamente, podemos estar absolutamente seguros de que los tiempos del fin están verdaderamente sobre nosotros. El anticristo estará reinando con poder. La iglesia verdadera ya habrá sido arrebatada hacia el cielo, y la primera mitad de la tribulación habrá transcurrido completamente. Pero todavía habrá tiempo restante para que personas vengan a Cristo para salvación eterna. Algunos estudiantes de profecía creen erróneamente que un tercer templo debe ser construido obligatoriamente en Jerusalén para que la profecía del tiempo del fin se cumpla completamente. Pero los lectores necesitan comprender que la construcción de un tercer templo completo en Jerusalén antes del retorno de Cristo no es necesariamente una señal profética definitiva que debemos observar obligatoriamente. Lo que resulta absolutamente esencial es la reinstitución de ofrendas rituales en Jerusalén, lo cual requiere únicamente un altar funcional, no un templo completamente terminado y elaborado. Primero que todo, para comprender la frase correctamente, definamos qué constituye un templo exactamente. El templo era un lugar sagrado de encuentro para los israelitas durante el período del Antiguo Testamento. Acudían allí para adorar, realizar ofrendas rituales y presentar súplicas directamente a Dios. El reinado del rey Salomón marcó la primera vez que los israelitas poseyeron un templo permanente. Los israelitas tenían un tabernáculo móvil antes de construir un templo fijo, como leemos documentado en Éxodo, capítulo 25, versículo 8, donde se declara: «Entonces haz que creen un santuario para mí, y habitaré entre ellos perpetuamente». El tabernáculo, sin embargo, era muchísimo más que simplemente una obra de arte elaborada. Era un lugar santo consagrado. Dios castigó con muerte instantánea a un hombre llamado Usa por su irreverencia, cuando extendió su mano para sostener el arca para que no cayera debido a que el animal que transportaba el tabernáculo tropezó inesperadamente. Cuando Jesús vino corporalmente, eliminó completamente la necesidad de un templo en una ubicación única y específica. En cambio, los cristianos nos convertimos en el templo viviente de Dios, un lugar de habitación permanente para el Espíritu Santo.
podemos ser considerados suficientemente puros y santos para que el Espíritu de Dios viva dentro de nosotros debido a su sangre expiatoria que nos limpia completamente. Jesús creó un puente sobrenatural entre el cielo y la tierra, trayendo personas directamente a conversar con Dios sin intermediarios. ¡Qué bendición tan tremenda e incomprensible! Nada impuro ni contaminante debería entrar en la presencia de este hogar santificado que ahora constituye tierra sagrada. Expresado de otra manera, ningún cristiano auténtico debería pecar deliberadamente, incluyendo especialmente inmoralidad de naturaleza íntima. Entonces, ¿qué significa exactamente cuando nuestros cuerpos físicos son comparados directamente con templos sagrados? Lo primero es abstenerse de sucumbir ante el pecado y las tentaciones seductoras. No permitas que el adversario espiritual obtenga un punto de apoyo sólido en tu vida, como se advierte en Efesios, capítulo 4, versículo 27, que declara: «Y no des al diablo ninguna oportunidad ni entrada». Si tu ojo derecho constituye la fuente de tus pecados, deberías metafóricamente arrancarlo, como se declara explícitamente en Mateo capítulo 5, versículo 39. Pero yo te digo, no resistas a una persona malvada. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra mejilla con mansedumbre. Además, expresándolo de otra manera, no te coloques deliberadamente en una situación donde seas más propenso a participar en el área donde experimentas tentación intensa. Otro significado de ser un cuerpo comparado directamente con un templo es que deberíamos estar física y espiritualmente saludables simultáneamente. Recuerda el día de reposo manteniéndolo santo y consagrado. 6 días trabajarás y realizarás todo tu trabajo necesario, pero el 7º día es un día de reposo dedicado al Señor tu Dios. En él no realizarás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo o hija, ni tu siervo masculino o femenino, ni tus animales, ni ningún extranjero residiendo en tus ciudades. En 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que contienen, pero descansó en el 7º día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo hizo sagrado y apartado. Esto significa que debemos trabajar diligentemente, pero luego también debemos tomar descanso restaurador. Como también se declara cualquier cosa que hagas, trabaja en ello con todo tu corazón como trabajando para el Señor, no para amos humanos temporales. Dicho esto, la salud espiritual es enfatizada prominentemente en los versículos bíblicos. Siempre deberíamos dedicar nuestro día de reposo a adorar a Dios y no pensar en ninguna otra cosa que nos moleste durante este día consagrado. Y siempre deberíamos orar constantemente para poder comunicarle nuestras preocupaciones y alabanzas directamente. Jerusalén emergiendo como el centro absoluto del mundo. Jerusalén actualmente es muchísimo más que simplemente una ciudad histórica. Se ha convertido en uno de los lugares más políticamente sensibles y espiritualmente cargados sobre toda la faz de la tierra. Aunque pequeña en tamaño geográfico, domina constantemente titulares internacionales, debates acalorados en las Naciones Unidas y agendas diplomáticas globales de las potencias mundiales. La Biblia predijo esto con precisión asombrosa.